Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. En lo correspondiente a nuestro curso de redes de nivel intermedio, vamos a aprender todo lo relacionado con el tema de las direcciones IP. Muy bien, para ello vamos a comenzar diciendo que el protocolo IP o Internet Protocol tiene como misión la de realizar el enrutamiento o ruteo o ruteado de datos. Dentro de la capa de red existe una serie de instrucciones dadas por este protocolo que se encargan de enviar o de enrutar los datos hacia el elemento de destino. Recordemos el modelo donde tenemos un host de origen y un host de destino. El host de origen es desde donde se envían los datos y el host de destino hacia donde se dirigen. El protocolo IP lo que hace es manejar o transportar paquetes definidos por el protocolo Transfer Control Protocol o el protocolo UDP que contienen datos que por su aplicación dentro de los modelos de referencia son llamados datagramas IP. Los paquetes de datos TCP o UDP son conocidos con el nombre de datagramas IP. Muy bien. Los algoritmos de ruteo lo que hacen es ejecutar una serie de instrucciones para hacer lo posible porque los datos lleguen de una manera adecuada al host de destino. La versión actual más utilizada de IP es la versión 4. Sin embargo, muchos de los dispositivos modernos, sobre todo los móviles, ya nos permiten configurar direcciones IP de versión 6. El método de direccionamiento de una dirección IP es la clave principal en el sistema de enrutamiento. Por medio de la asignación exclusiva de cada uno, para cada uno de los miembros de la red, cada uno de los hosts de la red, ya sea una WAN o una red interred como Internet, el direccionamiento o asignación de dirección IP es lo que permite una identificación de manera exclusiva de ese host, de esa máquina, de ese dispositivo dentro de la red. Ese dispositivo tendrá un número único. Ese número único no podrá estar repetido dentro de la red porque de lo contrario se generará un conflicto de dirección IP y no será posible que esta máquina sea utilizada dentro de la red. Una dirección IP es básicamente en protocolo IP versión 4 un número de 32 bits. En protocolo IP versión 6 es un número de 128 bits, un entero positivo de 128 bits que se utiliza para identificar al host independiente. Muy bien, vamos entonces a continuar. Para redondear un poco la definición del concepto de dirección IP, vamos a decir que una dirección IP en IP versión 4 es un número entero binario de 32 bits, ceros y unos, que se utiliza para identificar un equipo de una red computacional, una red informática. La representación de este número se realiza por medio de su equivalente decimal, es decir, nosotros, los programadores, los usuarios finales, quienes nos entendemos, los administradores de red, quienes entienden con direcciones IP, no hablan en términos de bits, no hablan en términos binarios, en términos de unos y ceros. Para ello se recurre a la conversión de la dirección IP a un número decimal, donde cada uno de los 4 octetos, un octeto es un grupo de 8 bits. Recordemos que la dirección IP está conformada por 4 octetos de 8 bits, 4 grupos de 8 unos y ceros. Los 4 octetos binarios son convertidos a su equivalente en decimal, es decir, cada octeto será convertido a un número decimal que será el equivalente de lo que nosotros vemos como uno de los números que hacen parte de la dirección IP. Por ejemplo, una dirección IP como 192.168.0.1. Cada número, el 192, corresponde a un binario, a un grupo de 8 bits.
El 168 corresponde a otro binario, el 0 pues al binario 0 y el último número a un binario equivalente. Muy bien. La dirección IP permite al receptor identificar al remitente, es decir, la dirección IP lleva un componente que le dice al receptor quién está emitiendo el mensaje. Y también permite, pues gracias a el entendimiento de esta información, poder responder. Si no sabemos a quién vamos a responder, pues no podríamos emitir un mensaje de respuesta en la red. Muy bien. Los hosts y los routers llevan a cabo el enrutamiento examinando las direcciones IP del destinatario que están presentes en los paquetes de datos del protocolo TCP o UDP, es decir, en los datagramas que están siendo enviados desde un remitente hacia un destinatario. Las direcciones IP en el protocolo IP versión 4 están divididas en tres campos, o sea, cada dirección IP se divide en un identificador para la clase de dirección, un identificador de red y un identificador de host. Las clases de dirección nos indican el número de bits que se utilizan en los campos de ID de red y de ID de host, ID de red y ID de host. Las clases de direcciones pueden ser A, pueden ser B, C, D y E. Bien, vamos a explicar esto más detalladamente. Para una dirección de clase A, los primeros 8 dígitos, los primeros 8 bits, corresponden a la identificación de la red 10, por ejemplo. Y los restantes números, los restantes 24 bits, corresponden a el identificador de host. Entonces, los primeros 8 identifican la red y los últimos 24 identifican la máquina o el host. Recordemos que el término host hace referencia a un equipo que hace parte de la red, independientemente de si es un computador, una impresora, una cámara, un servidor de medios, un teléfono móvil. Muy bien. En las direcciones clase B, los primeros 16 bits corresponden al ID de red y los últimos 16 bits corresponden al ID de host. En las direcciones clase C, los primeros 24 bits corresponden al ID de red y los últimos 8 bits corresponden al ID de host. Las direcciones para multidifusión o las direcciones clase D tienen una connotación diferente y son utilizadas para el envío masivo dentro de una red. Las direcciones clase E están reservadas para uso futuro, que ya dentro de muy poco van a empezar a ser utilizadas. Bien, vamos ahora a explicar cómo se representan entonces las direcciones IP. Los hosts y los routers procesan las direcciones IP versión 4 como números de 32 bits. Estas se dan para el entendimiento de las personas, ¿sí? La forma de notación es por medio de un número decimal separado por puntos. En este caso, la notación, los 4 bytes, 1, 2, 3 y 4 bytes de la dirección IP se escriben en forma de su equivalente decimal y se separan mediante puntos. Ejemplo, la dirección, esta que tenemos acá, 11000000. Si nosotros convertimos este número binario a decimal, pues obtendremos que es el número 192. El siguiente número, el 102, será el que tenemos acá, 011000110. Y así vamos a obtener cada uno de los equivalentes decimales del número binario. Para el computador, para los algoritmos, para todos los elementos que entran en el procesamiento del datagrama, esta dirección IP es un número con esta presentación. 32 bits divididos en 4 grupos de 8 que son equivalentes a este número en decimal. Las personas, para su fácil entendimiento, utilizamos esta notación en formato decimal porque es más fácil decir 192.102.10.21 que leer este número binario tan largo.
Bien, esta es una pequeña introducción a lo que son las direcciones IP y su representación en las redes de área local y de área extensa como Internet. En un próximo video tutorial hablaremos un poco más acerca de las direcciones IP. Hasta pronto.